Welcome back to another episode of The Green Talk. I'm your host, Israel Mata. And today is a very special episode for me because today we are not just going to talk about leadership or about the green industry or just professional growth. Today we are going to talk in Spanish porque gran parte de la fuerza laboral en nuestra industria habla español. Sin embargo, muchos líderes hablan en inglés. Y entre esos dos mundos a veces hay una distancia muy grande, pero muchas otras más existe oportunidad de crecimiento. Hoy me acompaña nuevamente a alguien a la quien respeto mucho, una líder que ha crecido dentro de la industria, que representa estructura, profesionalismo y evolución. Chantel Pérez de K&D Landscaping. Chantel, bienvenida nuevamente a The Green Talk. ¿Cómo estás ahora? Gracias por tenerme para atrás. Es un honor estar aquí, pero muchas gracias. No, gracias a ti por haber aceptado esta invitación nuevamente. Ahora poder hacer este podcast en español. Yo sé que a lo mejor algunas cosas no van a ser tan fáciles para ti, pero gracias por atreverte a hacerlo. Y Chantel, empezar a platicar acerca de esto. Para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el capítulo anterior que grabamos, ¿puedes tú decirnos un poco cuál es tu rol actual en K&D Landscaping? ¿Qué haces hoy? ¿Cómo se ve tu día a día donde trabajas ahora? Claro. Aquí en la compañía cambiamos la manera de pensar en las cosas como normales. Aquí no tenemos recursos humanos normales, tenemos recursos humanos que te hacen todas las cosas legales y los workers' comp cases y todo lo que es legal. Esa parte de la compañía sí está cubrida, pero en parte de recursos humanos hay también una parte separada que se enfocan en los empleados. Eso es lo que yo hago. So, totalmente en todo lo que tiene que ver con los empleados aquí. Y nosotros lo llamamos el Employee Success Team. Es el éxito para los empleados. Es lo que yo me enfoco. Mi día a día se enfocará en cómo ayudar a, a los empleados aquí que tengan éxito en su trabajo. Mira, interesante porque generalmente en la industria se conoce de lo que es recursos humanos o HR y prácticamente ese departamento se encarga pues, mayormente por los asuntos legales, ¿no? De las compañías, pero es interesante ahora cómo K&D hace esta separación entre lo que es, por así decirlo, el asunto legal y tener una persona dedicada especialmente para asegurar que los empleados tengan éxito en lo que hacen. Esto seguramente, bueno, conlleva realmente que tengas cierto papel como un líder en la compañía, ¿verdad? Y muchas personas confunden el ser líder, que significa eso, para ellos significa solamente dar instrucciones. Pero realmente ser un líder tiene que ver con coordinación, con comunicación y tener visión. ¿Cómo crees tú que tu papel, tu posición ha ido evolucionando o cambiando desde que tú empezaste a trabajar ahí? Sabes que ha cambiado mucho porque cuando yo empecé era como solamente la asistente de Shane, que era el hermano que antes trabajaba con la compañía. Eso me enfocaba más en como las cosas administradoras, como todo el papeleo, más como solamente traduciendo lo que está pasando. Tenían una conversación, yo traduzco en español. Pero lo más que miraron que los muchachos aquí realmente escuchaban lo que estaba diciendo y querían como si yo les decía, no, puedes hacer más, tú di esto y ponte las pilas en eso. Sí me escuchaban y sí cambiaban y poco a poco estaban mirando que con ciertas conversaciones sobre ciertos empleados aquí, como agarraron la onda más y querían echarle más ganas en el trabajo y estaban ellos cambiando la manera que ellos pensaban en ciertas situaciones, en su trabajo, en esta posición, sí pueden hacer managers que les dicen, eso se tiene que hacer, eso se tiene que pagar X cosa. Hay también la diferencia de líderes que realmente quieren escuchar, quieren cambiar como
salir adelante. ¿Hay alguna cosa que para ti se te haya hecho más difícil? Un reto que tú dices, que tú hayas pensado cuando empecé esta posición, ahora en tú llevar a cabo este tipo de desempeño, algo que se te ha hecho más complicado? No que digamos que sea complicado, pero sabía que lo más complicado que iba a ser es realmente ganar la confianza de los empleados aquí, porque ellos han mirado muchos de los cambios y aquí cambiamos mucho. Sí pensamos mucho en el crecimiento y constantemente estar creciendo y constantemente estar cambiando las cosas. Pero en eso también miraron muchas diferentes caras que entraban, no funcionaron, salían. Entrando yo en esta posición es mi desafío más, era cómo voy a agarrar la confianza de ellos para que ellos se sientan que sí realmente estoy aquí para apoyarlos y sí realmente estoy aquí para ellos, pero me voy a quedar y quiero ayudar y quiero hacer la diferencia, no nomás otra persona que vino, otra persona que dice que quiere hacer una diferencia y no lo hace. Mira, excelente, qué bueno. Y creo que lo has logrado bastante bien, esa diferencia en poder ganar la confianza. ¿En qué momento, cuando tú empezaste en este nuevo rol, en qué momento sentiste tú que pasaste de ser una empleada más a ahora ser una líder para en este caso los trabajadores en el campo? Había unas cuantas ocasiones cuando yo ah, pensé eso, pero más grande puedo decir, había un muchacho que trabajaba aquí y estaba trabajando aquí ya 5 años antes que yo empecé en esta posición, pero nunca creció más de como un trade level. So era siempre, durante esa época que estaba aquí, siempre estaba como en la misma posición. Y cuando yo entré, empecé a conocerlos todos. Yo hago como site visits, voy a los trabajos cada semana a conocer las personas, hablar con ellos, a ver qué tipo de cosas a ellos les interesa, cómo ellos quieren crecer, a quién puedo poner un plan de crecimiento. Ese muchacho vino y yo miré mucho potencial en él y estaba en la misma posición y le dije, aquí quieres seguir? O como yo te miro a ti, eres muy inteligente, hablas los dos idiomas, puedes hacer cosas que muchos de los muchachos aquí que ya tienen muchos años, todos dicen que quieren ayudar, pero nada pasa. ¿Qué vas a hacer tú diferente? Le dije, dame la oportunidad de ayudarte. So, empecé aquí lo que los otros llamamos growth plans, son planes de crecimiento. Y me senté con él y le dije, ¿qué son tus intereses? ¿Cómo tú te miras en 6 meses de aquí, ¿no? Un año de aquí, en 3 años? ¿Te miras como un mayordomo? Y si en 6 meses creces, perfecto, hice mi trabajo. Y si en 6 meses no, pues no pierdes nada, estás en la misma posición. Y digo, ok, te voy a dar la chance. So, me puse a sentar con él y cada mes hice una cita con él. ¿Cómo van tus metas? Le di metas como tienes que aprender a hacer esto, estas conversaciones, ve a estas clases, a estos entrenamientos y cosas así. So, cada mes ¿y cómo va tu plan? ¿Y cómo estás agarrando el apoyo? Tienen todos los entrenamientos, te ponieron con el cuadrilla que te va a ayudar, con el mayordomo que te va a enseñar eso. Y cada vez como que algo no pasó, me iba con su supervisor. Te dije que tenías que ponerlo con este mayordomo porque él sabe carpintería y no lo puedes dejar en una posición, lo tienes que quitar de la pala, digo, vamos a moverlo. O sea, así siguió el rollo. Y que llegó los 6 meses tuvo su review de que hacemos cada año. Y se sentó con el supervisor y el gerente del departamento y les enseñamos todo lo que él logró en esos 6 meses que lo puse en el plan y lo cambiaron y lo movieron 2 pasos arriba de nuestro career ladder. Y en ese yo me sentí como, él también esto y el otro. Y ahí es cuando yo dije, creo que lo hice, creo que gané la confianza. Excelente. Y ahora entienden que sí estoy aquí para realmente ayudarlos. Un éxito seguro. Qué bueno. Y tú mencionaste de este muchacho que él es bilingüe, ¿no? Y aunque es cierto que muchos son bilingües, la realidad es que la mayoría de los que trabajan en el campo o los que trabajan en sí, en el campo haciendo el trabajo duro, hablan español.
mientras que todos los que están como managers o como mayordomos, como le llaman también algunos, o en las oficinas, su idioma principal es el inglés. Y no es un problema, es una realidad, ¿verdad? Es lo que está pasando. Pero en esa idea, en ese concepto, ¿qué desafíos has visto tú en esa diferencia cultural? Tomando o quitando, por así decirlo, la comunicación, quizás hablando más en cuanto a cultura. ¿Qué desafíos crees tú que existe cuando pasa eso? Creo que uno de los más grandes es más difícil como ganar esa confianza o ganar ese como es más fácil si hablan el mismo idioma para ir y tener esa inmediatamente como conexión. Como dijiste, esa es la realidad que muchos de la oficina no hablan el idioma. Naturalmente, que si lo hablan, van con esa persona, aunque no sea la persona correcta, aunque no sea la persona que su supervisor o su gerente o cualquier cosa. Es más como tener ellos la confianza de poder ir y platicar con ellos o poder decir como necesito ayuda o estoy teniendo este problema o esto bueno pasó. Como muchos de esos se queda privado porque no está allí para poder tener esa conversación o tener esa misma amistad o confianza o cualquier cosa. Yo creo que eso es la más grande. Sí, y eso genera malentendidos, ¿no? Porque eso que tú dices es cierto, a veces ellos van con las personas que se sienten más cómodos, pero estas personas generalmente o muchas veces, no con mala intención, pero quizás la traducción no es la correcta o utilizan términos que no son los correctos. Y entonces eso lleva a que quizás las personas que no entienden en inglés entiendan mal una instrucción, un concepto o malinterpreten quizás lo que se está diciendo. Y muchas veces, al menos a mí me ha tocado, ha habido personas que tienen una idea de algo y está incorrecta. Y no es que sea malo, simplemente que quien les tradujo lo hizo mal o les explicó mal algún concepto y eso genera desconfianza y muchos problemas. Pero, ¿cómo crees tú, en tu experiencia, lo que has vivido hasta ahora, cómo crees tú que las compañías ahora pudieran am, mejorar? Existe. Bueno, una de las cuantas cosas que nosotros hacemos aquí es les ofrecemos, clases de inglés. Nosotros no ponemos las clases, pero les ofrecemos la oportunidad que si quieres avanzar o si quieres, crecer o lo que sea, una meta, quieres aprender inglés o algo, les ofrecemos, ve a la escuela, haz tu clase, nosotros lo pagamos. Mismo con nosotros, am, y aprenden ellos, también tratan de hacer eso, tratan de tener hacen el esfuerzo, así sí que para tener eso también. Aquí también tenemos eventos para los empleados cada mes como agradecimiento y en esos yo siempre empujo a los gerentes de aquí de la oficina, ve y platica con ellos, aunque no te van a contestar en inglés, tú le vas a más o menos entender y ellos más o menos te van a entender, pero así empieza, como tú vas a aprender un poquito más de español y ellos van a aprender un poquito más de inglés y van a tratar de hacer la conversación, pero es más como el esfuerzo, creo. Sí, eso. Ujú, ujú. Con ellos un poco, ¿no? Eso es excelente. Y una cosa que pensé cuando estábamos hablando de cuando alguien es bilingüe, generalmente cuando alguien es bilingüe en esta industria, muchas veces automáticamente significa ser traductor, ¿verdad? Si hablas inglés, sabes que te van a usar para traducir, ya sea en una reunión de seguridad o lo que sea, ¿no? Y a veces también eso significa ser un mediador, que estás entre dos mundos, entre dos culturas. ¿Alguna vez tú te has sentido así? Quizás que estás traduciendo algo, no sé, quizás llamando la atención a alguien
o no sé, una situación incómoda en la que te sientas dividida en 2 culturas, en 2 mundos? Sí, ¿sabes qué pasa? Mucho más de que se habla. Muy frecuente que, aunque no sea tu problema, Tomás, te están usando a ti como, yo no sé cómo tener esta conversación, estos mensajes que ahí te traen como él dijo esto y él dijo eso. Pero como dices, te quedas en el medio de como que yo entiendo lo que estás diciendo, pero como no se traduce bien o no se dice así, o no te va a entender así. Aquí tratamos de, a mí me usan mucho para esas ocasiones, y me meten en el medio porque uno realmente el inglés al español no se traduce bien, no 100%. Lo que uno quiere decir en español no se va a traducir en la manera que ellos van a entender, no solamente en la idioma, pero también en la manera de pensar. Uno de gerentes acá arriba pensando en números, todo X cosa, y uno de producción está pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué quieren de mí? Que es muy claro, quiero que me expliquen uno, 2 y 3. Es más avanzando del idioma, es también recordando que no se va a traducir igual, pero tenemos que figurar una manera que se traduzca para que ellos entiendan, y no solamente en su idioma, pero en la manera que ellos lo pueden procesar. Ujú, Mis expresiones o cuando yo traducía es más largo que cuando ellos hablaban ujú, la expresión en inglés. Entonces yo les explicaba eso, que es que tenía que usar palabras porque en el español es más complejo, como para poder explicar bien el concepto de lo que se estaba hablando para que se entendiera, que si nada más traduce uno palabra por palabra no tiene sentido. Y como tú dices, ¿no? La diferencia de pensamientos entre lo que es la gente de en las oficinas, los managers, a las operaciones es muy diferente. Y es algo realmente que es cierto. ¿Tú has sentido algún tipo de presión adicional por el hecho de hablar 2 idiomas? sí, porque es como que como dices, que te meten en el medio porque tú puedes, o siempre es como, es más fácil, tú sabes cómo decirles, mejor tú hazlo. Aunque a lo mejor no tienes toda la información o le tienes que figurar tú en ese momento, simplemente porque puedes hablar español y tú estás en como en una posición de liderazgo o manager o cualquiera, te quedas a veces como, pero en una diferente manera. Es la presión de porque tú puedes, ahora Es cierto. Y ahorita hablando de eso que tú dices, leí hace unos días, no me recuerdo exactamente toda la frase por completo, pero lo vi en el internet que hablaba de las personas bilingües, que dice que todo lo que pasa en el cerebro, y realmente eso es una explicación científica, todo lo que pasa en el cerebro de una persona que es bilingüe, no es que, por ejemplo, en este caso español o inglés, no es que el español lo hemos olvidado por completo, el español ahí está. Cuando ujú, escuchamos algo en inglés, poner, de por así decirlo, la frase en inglés en un lado del cerebro, dar el español, traducirlo, pensar, decirlo, y cuando alguien te responde en español es hacer el mismo procedimiento, pero al revés. Pero exacto. todo eso pasa en segundos. Ujú, O sea, todo eso pasa en segundos y es lo que el cerebro hace. Por eso a veces cuesta cuando uno está traduciendo hablar rápido quizás o hablar fluido, pues porque no siempre salen las palabras correctas. Por ejemplo, ahora mismo creo que nos pasa que aunque sí hablamos español, quizás como también hablamos más inglés en el trabajo, a la hora de querer recordar palabras en español, tener una plática a veces no es tan fácil, porque el cerebro está trabajando doble. Sí, y de eso es lo que yo quisiera hablar ahora. Eh, ¿Qué clase de ventaja crees tú que existe para una persona como tu caso, que es bilingüe en esta industria? como ventaja, como Ventaja laboral. ¿Qué ventaja crees tú que tienes sobre otros que no son bilingües, que no hablan 2 idiomas? que yo es tener la habilidad de conectar con ellos, más rápido, más fácil, que entiendo de no más la idioma, pero más con la historia. ¿La cultura? Sí, la cultura, la historia, crecimos iguales, podemos cotorrear igual, la confianza
se gana un poco más rápido. Y es difícil para explicar eso, pero pasa como cada día. Ahorita estamos creciendo a otra ciudad, muy fácil. Pude hablar con ellos por la idioma. Hablan inglés también, también tenieron la misma oportunidad con otros gerentes que estaban en parte de la junta, pero como que la confianza era diferente. Cuando yo llegué, hablamos, cotorreamos unos chistes, hablamos de cómo crecimos, nuestra cultura, cosas así. ah, Era como cliqueamos. Y con nosotros era más como el esfuerzo tenía que ser poquito más. Ah, Cuando llegó la oportunidad de como llamarlos y decirles, queremos que seas parte de nuestro equipo, el señor volteó y me dijo, tú vas a estar parte de todo el proceso cuando empieza, vas a estar aquí parte de cuando crezca el primer día, cosas así. Yo, claro, obviamente, es parte de mi trabajo, voy a estar aquí, pero yo como sin pensar. Pero luego paré y dije, no, pues sí, era más como se sintió más cómodo, se sintió Confianza. con confianza más rápido, simplemente por la idioma y por la cultura y poder conectar en un nivel que desafortunadamente es más fácil porque Ajá. Eso es algo que muchas veces yo lo he dicho en diferentes ocasiones a diferentes personas, pero no se trata solamente de que hablamos el mismo idioma, pero entendemos la cultura y eso hace una diferencia. Hablando de cultura, tengo que decirte algo porque, bueno, yo entiendo lo que esa palabra significa, pero quizás va a haber personas que van a escuchar este podcast que no saben a qué te refieres cuando utilizas la palabra cotorrear. ¿Qué es cotorrear? en inglés it's like get along, joke around. Como más amigable, ¿no? Una conversación más amigable. Sí. Yo entiendo lo que es cotorrear, pero yo sé que hay personas, Pues va a haber personas en otros países de habla hispana que no cotorrear, ¿qué es eso? eso. Eh, pero nada más por eso era ahí una pregunta fuera del guión, pero para poder que entiendan, es como tener una plática más amigable, más en confianza, quizás bromear un poco, como cuando ya conoces a alguien por mucho tiempo, algo así es el concepto de cotorrear con alguien. Para que quede aclarado lo que es y puedan entenderlo mejor. Chantel, si tú pudieras decir tres cosas que nuestra industria necesita mejorar cuando hablamos de cultura laboral, ¿cuáles serían estas para ti? Pueden mejorar. Así. Termine la conversación o le des como instrucciones a una persona que se quede 100% clara y constante, que no cambie, porque cuando se cambie, se le va la onda. Teniendo comunicación clara, enfocándose también en que por qué la cultura es diferente, el pensamiento es diferente, y tomar como cada persona en cuenta, no solamente si le va a seguir como de posición o y a lo mejor reconocimiento de todo lo que ellos también aportan al trabajo, a la compañía, equipo, de todo, como reconociendo todo que realmente va al trabajo que ellos hacen. Eh, Quizás tú puedes ya sea decirme que sí o no, lo como sea, es solamente una idea. ¿Será que el trabajador latino, a diferencia quizás del trabajador o las personas de habla inglés, otras culturas, el trabajador latino como que le gusta más que le reconozcan el trabajo? ¿Tú crees que eso sea cierto? Sí, y creo que mucho tiene que ver con la manera que crecimos. Como platicamos en la última podcast, la manera que uno como crece y tanta responsabilidad que tenemos de chicos creo yo, es diferente. Mi esposo, él creció, es americano él, es mexicano, pero es americano, creció más americano. Y la manera que él creció, el pensamiento, era como completamente diferente de la manera que yo crecí, como eh, cuidando a mis hermanos y hermanas cuando yo estaba una chica también,
teniendo esa responsabilidad de, aunque yo no soy la más mayor, mi hermana mayor se fue, eso me toca a mí, soy la más mayor, aunque estoy medio cosas chiquitas de como tener que, ah, es más como tomamos más la responsabilidad, en mi opinión. En la manera que trabajo es diferente también. Y los latinos toman más como a pecho de esa responsabilidad y de niños no es like, wow, sí hice un buen trabajo. Pues no tiene. Y realmente sí los trato así a veces. Son como mis niños y los quiero proteger y los quiero decir, estoy muy orgullosa de ti. Vas a seguir adelante. Sí, sí los trato así, pero creo porque realmente en nuestra cultura no pasa mucho, no es común, lo necesitan más. Sí, no. Todo eso que has dicho es muy cierto. Tiene que ver mucho con la crianza, con la manera como crecimos. No todos, pero gran parte de los que estamos, sobre todo en este país, trabajando en el landscaping, no es porque sea la industria. Casi todos compartimos ese mismo historial, por así decirlo. Y cuando alguien, especialmente cuando sabes que estás haciendo un buen trabajo y cuando alguien viene y te dice lo estás haciendo muy bien o cosas así, o se sienten protegidos, como en tu caso con tus trabajadores, eso estoy seguro que crea un impacto muy grande en ellos, en todos ellos. Y siguiendo hablando de la cultura del trabajador latino, muchas veces creo que por cultura también, el latino no pide promoción, no dice, yo quiero ser un manager, yo quiero ser un técnico, lo que sea. Pero eso no significa que ellos no quieran crecer o que no queramos crecer. Sí. Yo sé que tú en tu compañía tienen sistemas, tienen programas. En general, ¿cómo crees tú que pudiéramos o se pudieran crear sistemas donde el talento no solamente dependa de... Creo que es más enfocándose en tener o tomarse el tiempo de realmente tener esas conversaciones con los empleados, porque muchas de las veces ellos ni piensan que pueden subir niveles o tener la promoción porque nunca lo platican, nunca dicen, puedes llegar aquí o vamos a hacer eso y te vamos a ayudar. Es mucho de como te contratan para este trabajo y ese es el trabajo que vas a hacer. Em, y en vez de como entrenar a las personas que ya tienen y enfocarse en las personas para que ellos crezcan y puedan mirar esas oportunidades, muchas de las compañías nomás contratan a nuevos que puedan hacer eso. Si están buscando un, un mayordomo o un estimador o alguien, en vez de mirar al equipo que ya tienen y decir, sabes que esta persona tiene potencial, vamos a hablar a ver si ellos quisieran la oportunidad, quisieran aprender, quisieran tener ese entrenamiento, van y buscan y contratan a alguien más y tienen que como, en vez de entrenando a las personas que ya tienen a aprender esa nueva posición, tienen que entrenar a las personas que entran a meterse en la cultura, en la compañía y como que sean un fit para el equipo. Mucho de eso es, creo yo, es tener esas conversaciones y enseñarles que sí hay oportunidades si ellos quieren, ¿no? Abrir tan siquiera esa puerta, esa ventana de decirles, podemos si tú quieres, te podemos entrenar, aquí están las oportunidades, ¿estás interesado? ¿Qué te interesa a ti? Excelente. Es bueno que puedan existir esos programas, ¿no? Esas oportunidades con los trabajadores. Y algo que otra realidad, aparte de lo que estamos hablando ahorita de la diferencia de cultura y idiomas, otra realidad que ya está pasando es la segunda generación. Los hijos de los que ahorita muchos de ellos están entrando ya a la industria, algunos sí entran directamente al campo, pero muchos están entrando ya directos a ser supervisores o mayordomos, como le dicen algunos, estimadores. ¿Qué impacto crees tú que tendrá eso en la industria? Yo ¿Crees? pienso que ojalá ah, que sea buen impacto porque lo que nuestra gente, nuestra cultura, los latinos
y la primer generación ofrece es muy grande. Muchos que como crecieron aquí o no crecieron con la misma mentalidad o la cultura, cosas así, es diferente. Como dijiste anterior, nuestra cultura en los latinos son muy trabajadores y quieren como que podemos y podemos hacer eso lo mismo que alguien más mayor hizo, ah, diferente, como te va a escuchar mal, pero más generación más joven que lo pueden hacer más rápido, más inteligente usando tecnología, las todo eso como realmente está cambiando la industria ahora, pero creo yo que de una manera bien, ojalá que siga siendo así también, para enseñarles a los demás que sí se puede. Creo que ahí se va a ver qué tan buen trabajo hicimos como padres, Ujú. porque como tú dijiste, esperamos que tengan esa cultura laboral de sus padres, por ejemplo, de ser puntuales, trabajar todos los días, de trabajar bien, de hacer buen trabajo, pero que ahora traigan con ellos la tecnología, el poder aprender cosas nuevas que se están utilizando ahora, quizás con mayor facilidad, cosas que ahora a algunos se les complican cuando tienen que empezar a usar softwares o aplicaciones, quizás sobre todo a las personas mayores en el campo, es algo tanto que se les facilite, pero quizás ya la nueva generación puedan traer el chip, por así decirlo, de sus padres de trabajar duro, más aparte todo lo que es la tecnología. ¿Tú Sí. realmente crees que eso va a poder ayudar a madurar a la compañía si es que los nuevos líderes entienden las raíces de sus familias, de sus padres y al mismo tiempo el futuro? ¿Tú crees que esa combinación sí puede existir? Sí, realmente creo que sí, porque nada más porque lo miro cada día aquí. Muchos dicen que nuestra compañía, los Candy, son muy jóvenes. Y aunque no somos todos de la misma cultura, aquí nomás tenemos en nuestra oficina, tenemos a 4 que hablan el idioma, que somos latinos. Se mira la diferencia realmente en como ellos tienen ese de querer de crecer y salir adelante. Y no más eso, pero también entrenar a nuevos. A no sé si que uno nuevo viene y que no tiene nada de experiencia en la industria, toman el tiempo de como ellos mismos a decir, yo quiero que él que venga aquí, yo quiero enseñarles que sí se puede. No nomás que ellos vengan y cambien las cosas aquí, pero que mejoren y que ellos los enseñen a cosas nuevas para que los otros como compañía mejoramos. Excelente, muy bien. Ahora, Chantel, quisiera hablar un poquito del futuro, por así decirlo, y quisiera que te voy a hacer unas preguntas breves, por así decirlo, y sobre todo consejos para diferentes tipos de personas. Y quisiera saber tu opinión. Por ejemplo, el primero, un consejo que tú tengas para alguien que actualmente trabaja en el campo y quiere crecer. Speak up, habla, di, yo quiero más, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo subir el nivel? ¿Cómo puedo promover cualquier cosa? Es más, encuentra a alguien que tú tengas la confianza, tener Difícil, la voluntad de tener la conversación y abrir esa, sobre todo, haz el esfuerzo, que realmente va más que tú piensas. Como anterior dije, aunque ellos no 100% te van a entender, o tú también 100% no vas a entender, más el esfuerzo, ellos van a también tener el esfuerzo. Aquí muchos no hablan en inglés, pero vienen los muchachos y dicen, hola, hi Jessica, o hola John, y aquí empiezan y hola, y ahí empiezan, aunque no entiendan como muy bien. la comunicación clara de las expectativas, reglas, de lo que tú esperas de una persona, si no lo comunicas claro, no lo dices, aunque lo hablas inglés, francés, chino, no importa, si no lo estás hablando y teniendo la comunicación claro, en un oído y afuera del otro. A ver, pídemelo otra vez en diferente manera porque no, como que no lo entendí. Una cualidad o una característica que tú crees que un líder deba de tener o seguir mejorando. Muy bien, muy buena. Escuchar, saber escuchar es importante.
excelente. Chantel, ya terminar la conversación porque pues podemos seguir hablando. Si tú tuvieras que resumir en una frase lo que significa ser un líder en una industria multicultural o de diferentes culturas, ¿cuál dirías que es? ¿Qué frase sería esa? Ser un líder de un equipo, un solo equipo. Y en eso digo como tenemos diferentes posiciones, tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes pensamientos, pero al fin del día sea un líder de un equipo, que todos vengan y tengan el mismo meta o la misma manera de decir, así vamos a tomar este problema o esta situación y así lo vamos a controlar o así vamos a pensar. Y que realmente, aunque sean 5 personas o 50 personas, sea un equipo. Excelente, muy bien, muy buenos consejos, muy buenas ideologías, muy bien. No cabe duda que la industria de landscaping o la industria verde, si lo dijéramos, si lo tradujéramos en español, no se construyó en un solo idioma, se construyó con trabajo duro. Pero el futuro sí se va a construir con comunicación. Cuando logremos entender cultura, podemos entender personas. Y cuando entendemos personas, pues podemos ser mejor líderes. Entel, muchas gracias por haber estado disponible para esta conversación. Gracias por haberlo hecho en español y gracias también por representar el liderazgo con la estructura y el corazón que lo haces todos los días. Gracias, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias a ti, Chantel, y para todos los que escuchen este episodio, es- espero que les guste, espero que sí, que lo puedan entender. Para los que no hablan español, voy a hacer lo posible por tenerlo en inglés de alguna manera, ya sea con subtítulos o de alguna forma. Pero este fue un episodio más de Green Talk en español y nos veremos la próxima vez.